Muy bien, gracias por estar ahí con nosotros. Ahora hablaremos de refugiados y migrantes. A propósito de eso está con nosotros Federico Augusti, él es representante de ACNUR, esta oficina especial de las Naciones Unidas. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Federico. Muchas gracias, Maite, por invitarme a tu programa. Estamos en la semana que de alguna manera celebra esta situación particular que además globalmente ya creo que es pan de cada día. Los movimientos migratorios, pero también los refugiados. ¿Quién es un refugiado? Mira, Maite, hay dos tipos de desplazamientos, digamos, para hacerlo muy sencillo. Los desplazamientos forzosos y los desplazamientos voluntarios. Los refugiados están dentro de los desplazados forzosos, es decir, personas que tienen que huir de sus países porque su vida, su seguridad o su libertad se encuentran en riesgo. Huyen para protegerse. Los migrantes son personas que lo hacen de manera voluntaria, que en general lo que buscan es mejorar su calidad de vida. Son los que podríamos llamar migrantes económicos, ¿no? Cuando sales en busca de un mejor trabajo, o para unificarte con tu familia, o para estudiar en una universidad. El refugiado lo que busca es seguridad en otro país, porque en el suyo no lo puede tener, por guerras, por conflictos internos, por persecución, por raza, por religión, por ideas políticas. Salen para proteger su vida. Esa es la diferencia, te diría, mayor sobre un refugiado inmigrante. La causa de uno es forzosa, tiene que huir para proteger su vida. La causa de salida del otro es voluntaria, sale para mejorar sus condiciones. Claro, y en el caso del refugiado, ¿tiene que haber una calificación internacional? O sea, ¿alguien se califica, se reconoce? ¿Cómo pasa? O sea, ¿hay que generar pruebas, elementos? Sí, claro, en casi todos los países tienen comisiones especiales para los refugiados. Aquí en Perú tenemos la Comisión Especial para los Refugiados y lo que hacen estas comisiones es, bueno, cuando una persona solicita protección internacional, solicita refugio, hacen toda una evaluación, que es un sistema cuasi legal, en donde primero es escuchar cuáles son los motivos por los cuales las personas salen, después se verifica en general cuál es la situación del país de origen, para ver si temporalmente y la situación del país de origen realmente le da credibilidad a ese relato, y luego muchas veces se aportan pruebas del motivo por el que sale, depende de cada caso en particular. Ese comité luego evalúa en esos comités. En el caso de Perú, por ejemplo, ACNUR forma parte de ese comité junto con el gobierno, la Cancillería y gente del Ministerio de Interior. Y en esa evaluación se determina si esa persona tiene la condición de refugiado. La condición de refugiado es una cuestión fáctica, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sale de Ucrania por el conflicto bélico, claro, bueno, esa persona es refugiada, pero luego el Estado hace un proceso para calificar efectivamente que sí lo sea. Porque hay veces que una persona puede tener necesidad de protección, pero por distintos motivos, por ejemplo, haber cometido un crimen violento, no merece esa protección internacional. Entonces se hace esa calificación que la hacen los estados. Y generalmente tenemos la idea que un refugiado tiene que ser por razones políticas, alguien que huye de una dictadura, de una guerra. ¿Eso es la situación común de un refugiado? Mira, ¿o también puede haber refugiados humanitarios? Sí, no necesariamente es político, o dependiendo el concepto de político que le demos, porque la persona puede salir efectivamente por una guerra, y bueno, y eso es una situación, no sé si política, derivado de un problema político, pero lo que busca es protección. Y esa protección no la puede tener en su propio país, o por el contrario, el propio país la puede llegar a percibir. Entonces lo que se busca es sustituir la protección que tenemos todos normalmente en nuestros países por una protección en un tercer país. Y así podemos hablar de vuelta a la crisis de Ucrania, la crisis de Siria, la crisis de Afganistán, o también la crisis aquí mismo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, distintas crisis que dan lugar a que personas tengan que salir a buscar protección. El caso de Venezuela probablemente en Perú, ¿no? Claro, es lo que más hemos visto en los últimos años. Solo para que tengas presente, en los últimos 5 años, 6 años, han salido un poco más de 7 millones de venezolanos de su país. La gran mayoría ha ido a América del Sur y Perú es el segundo país del mundo que ha recibido a la mayor cantidad de personas venezolanas. Tenemos 1,5 millones de personas que han salido de la crisis humanitaria más grande que se ha visto en la historia de América. Jamás en la historia de América había una crisis tan grande en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, es algo de dimensiones globales y en eso creo que es para destacar. Perú ha tenido un papel importante, ha sido generoso en poder recibir a cientos de miles de personas venezolanas que buscan recomenzar su vida. Solo para recordar, Venezuela históricamente en América Latina fue uno de los países que mayor cantidad de personas ha recibido de todos nuestros países, de Perú, de Argentina, de Chile, de todos los países. Hoy se ha invertido la situación y muchos salen. Y por suerte Perú ha sido uno de esos países receptores. Claro, y cuando un país se convierte, como tú estás comentando, en fuente receptora de refugiados,
Eso implica, para que entienda también la ciudadanía un poco, que cuenta con algunas condiciones democráticas, cuenta con algunas salvaguardas. Ser un país receptor de refugiados es algo bueno, entonces. Mira, yo creo que primero hay una cuestión de solidaridad internacional bien importante. Lo hemos vivido en la historia, lo hemos vivido en guerras mundiales. Hace unos poquitos días atrás estaba con un grupo de jóvenes, ¿no? Era un conversatorio, Jóvenes Sin Frontera, y les recordaba, yo ya con muchos años, de algunas personas que han sido refugiadas y que a veces no lo tenemos ni presentes y que han cambiado el curso de la historia. Albert Einstein es uno de los más conocidos. Él tuvo que huir de la Alemania nazi para Estados Unidos para proteger su vida y fue quien ha cambiado la forma de ver las ciencias. O Freddie Mercury, gran cantante de la banda de Queen, que ha cambiado la música. Él originalmente es de Zanzíbar y luego fue al Reino Unido, donde pudo cambiar la vida, y también lo hizo saliendo con sus padres por persecución. O Isabel Allende, gran escritora chilena, que salió de Chile a Venezuela, donde obtuvo refugio durante muchos años para luego ir a Estados Unidos. Entonces hay la posibilidad de darle protección a personas como las que recién hablamos, les da la oportunidad de reconstruir su vida, y esas vidas reconstruidas han logrado hacer cambios maravillosos. Entonces tenemos también aquí la posibilidad de darle protección a un número enorme de personas con gran capital humano. Hay una encuesta que hace el INEI, que ha hecho el INEI, que nosotros apoyamos, que es la encuesta nacional de población venezolana. Y en esa encuesta figura que cerca del 40% de la población adulta venezolanas tiene estudios terciarios o universitarios, es decir, son técnicos o tienen una profesión. No todos terminaron la carrera, pero tienen estudios iniciados. Entonces hay un potencial humano gigantesco. Hay, por ejemplo, un médico o una médica, mujeres médicas, por eso lo tengo más presente, tienen para estudiar y recibirse que hacer primaria, secundaria, universidad y normalmente posgrado o una residencia. Eso implica entre 22 y 25 años de estudio. Aquí recibimos profesionales de la salud sin haber invertido un centavo. Entonces es una política bien interesante poder aprovechar ese capital humano y poder ver dónde hay brechas aquí en distintas regiones del país para poder aprovecharlo. Antiguamente nos referíamos a eso como fuga de cerebros, ¿no? Cuando se iban nuestros profesionales de aquí de Perú, de varios países, hacia países desarrollados, y lo veíamos como un gigantesco problema, y del otro lado se aprovechaban esos recursos. Hoy nos toca a nosotros la posibilidad de poder aprovecharlos, y es una enorme ganancia para el país. Claro lo ha sido en la pandemia, sin ir más lejos, en donde miles de médicos y médicas venezolanas han estado para atender a las personas del COVID en la primera línea. Y eso creo que es algo para tener en cuenta y ver cómo poder aprovecharlo. Claro, ahora tratando justamente de aprovechar ese capital humano, ¿ustedes han hecho algún tipo de evaluación de las condiciones laborales que se deberían de alguna manera adaptar o mejorar en el caso del Perú? Mira, tú sabes que hay un problema que es estructural. La informalidad laboral es bien grande en el Perú. Probablemente el 77-78% de la población está en el mercado informal. En el caso de los venezolanos que han llegado y otras personas que llegan en condiciones vulnerables, claramente es en el mercado informal donde más se insertan. Entonces la estimación es que un poco más del 90% de la población venezolana está en el mercado informal. Pero creemos que la mejor manera de poder promocionar la formalidad está primero en la documentación, el acceder a documentación. Entonces, actualmente hay dos procesos de regularización bien importantes que el gobierno está fomentando y que son claves, porque acceder a esa documentación implica que las personas puedan revalidar su título universitario, puedan certificar sus competencias, puedan entrar a trabajar formalmente, puedan abrir una cuenta bancaria. Entonces hay un bien y buen interesante programa de regularización que está llevando a cabo la Superintendencia de Migraciones y la Cancillería, y creemos e invitamos a todas las personas venezolanas y de otras nacionalidades que están en condición migratoria irregular para que se documenten y con eso poder integrarse de manera más adecuada, entre otras cosas, al mercado laboral. Claro. Y para ir cerrando, a pesar de todas estas cosas tan interesantes que comentamos, el impacto positivo que tiene la migración y obviamente también los refugiados, en el mundo hay cierta incomprensión de esta situación, ¿no es cierto? Vemos, sobre todo en Europa, vemos cómo se cierran fronteras, eventualmente las posibilidades de acoger a personas se someten a requisitos muy estrictos. ¿Tú crees que en ese sentido en América Latina tenemos una posición mucho más intuitiva o también vamos a seguir esa corriente que es muchísimo más, digamos,
puntillosa? Mira, es una buena pregunta. Creo que América Latina ha dado muestras, por lo menos en estos últimos 5 años, de tener una buena apertura y de ser bien solidaria. Hay muchas cosas por corregir y hay muchas cosas por seguir trabajando, pero en términos generales se estima que esos 7 millones de personas que han salido de Venezuela, por tomar un caso que aquí se conoce muy bien, hay más de 4,5 millones que han obtenido algún tipo de documentación ya. Hay cerca de 1 millón de ellos que han solicitado protección internacional como refugiados y se le han brindado ciertas condiciones. Muchas cosas para trabajar, para mejorar, mucho hay por hacer, pero creo que hemos sido bien solidarios para recibir a un número masivo, a un desplazamiento sin precedentes, y eso creo que hay que valorarlo. Luego está la mejora de nuestras políticas públicas, hacerlo más sostenible, seguir capacitándonos y tener más capacidades estatales para poder orientar de una manera más adecuada esos flujos masivos y poder integrarlos en la sociedad. Probablemente en unos años, dentro de varios años, al igual que ha pasado con la migración o los desplazados de Japón, de China y de otros países, van a ser parte de nuestra identidad. Y creo que eso es importante y seguramente en pocos años lo destacaremos como una nueva identidad de los peruanos que van recibiendo personas de distintos lugares del mundo. Creo que sí. Federico, ACNUR, ¿cómo lo encontramos? ¿Hay un sitio web, algunas actividades que ustedes quieran compartir con nosotros en esta semana? Sí, mira, mañana están participando una activación en Alianza Lima, en el Estadio Nacional, bien importante, un equipo bien, pero bien del pueblo, que va a mostrar su apoyo a los refugiados. Y el día domingo vamos a hacer con más de 700 voluntarios una limpieza del río Rímac. Nos juntamos el domingo a las 8:30 en la urbanización Martinete, cuadra séptima, en el Jirón Amazonas. Estoy tratando de hacer buena memoria para acordarme la dirección, pero ahí estaremos con voluntarios peruanos y venezolanos para poder cuidar también el medio ambiente. Y es una forma de agradecer de la comunidad que ha llegado nueva venezolana al pueblo que lo recibe, cuidando ese medio ambiente que es de todos. Así es, y es la mejor manera también de involucrarse con el país que los acoge, la labor cívica. Muchísimas gracias por este diálogo abierto, ha sido muy importante conocer las actividades que hacen ustedes y obviamente también entender qué cosa es un refugiado y por qué los países que los acogen también son relevantes en ese sentido. Muchas gracias, Maite. Gracias por invitarme. Muchas gracias.